Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este lugar. Veo contentos algunos, uniformados con camisa blanco y celeste. Después de un gran sufrimiento. Pero bueno, hermano Miguel, así es el fútbol, ¿verdad? Así es el fútbol, así es el fútbol. Así que nos alegramos por poder estar aquí, ¿verdad? Qué bueno verlos. Bueno, hoy estoy muy emocionado porque voy a compartir un tema de esas cosas que yo amo compartir. No sé, me apasiona ese tipo de historias que vamos a leer a continuación. Y hay mucho que extraer de ese pasaje de Primera Reyes 13, y hay mucho que extraer de allí. Así que les invito a poder buscarlo. ¿Tenés agua, mi amor? Por favor. Gracias. Gracias, mi vida. Si algo necesito que pongan atención, pongamos atenciones al primer versículo. Fíjense bien. He aquí que ¿qué dice? He aquí que un varón de Dios. Eso subrayenlo, que de ahí vamos a partir hoy. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y palabra de Jehová, espérense, estoy leyendo mal, ya lo amplié. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y palabra, ¿qué dice? Me lo comí ahí. Sí, hombre, ya no mique. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Dijo este profeta: he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios otra vez, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Otra vez, ¿verdad? Tercera vez, varón de Dios por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, cuarta vez: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Quinta vez, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Atención a lo siguiente. Y el rey dijo otra vez al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero él, varón de Dios, dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Subrayen esto: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua,
ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. ¿Ok? La versión 60 es a veces complicada de entender, pero más o menos esa es la historia, la mitad de la historia. Betel, hermanos, era una ciudad, ¿cierto? A unos 16 kilómetros de Jerusalén. Fue donde Abraham construyó su altar cuando logró por primera vez llegar a Canaán. Pueden buscarlo en Génesis 12:8 y Génesis 13:3. También, hermanos, en Betel, Jacob vio una visión de una escalera, ¿lo recuerdan? Cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían y bajaban. Pueden buscarlo en Génesis 28:10 al 19. Y dice la palabra que Jacob tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces, hermanos, a ese lugar llamado Betel, ahí Jacob construyó un altar para el Señor. Génesis 35:15. Y todos saben perfectamente que el altar en ese tiempo del antiguo pacto era el lugar, uno de los lugares más especiales y cuidados para la dedicación de los sacrificios a la presencia de Jehová. Pero Jeroboam lo había vituperado completamente. Hay un contexto, se los menciono rápido porque quiero avanzar en lo demás. Pero Jeroboam había hecho becerros de oro, hermanos, y los había puesto en el altar de Jehová, ¿verdad? Había hecho de todo, era un rey terriblemente malo, complicado, y había vituperado el altar del Señor. Entonces viene palabra del Señor a este muchacho, a este profeta, y le dice: bueno, tienes que ir y decirle a Jeroboam y al altar que va a venir un rey que se va a llamar Josías. Josías, según la palabra de Dios, dice Segunda Reyes 23:25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Esa era la profecía. Eso iba a venir tiempo después, y Josías iba a derribar los altares a los dioses, los becerros, los baales, etcétera. Pero lo importante es que Jehová le dice a este muchacho: ve, profetiza contra Jeroboam y toda la maldad que ha hecho y ha vituperado el altar, y yo estaré contigo. Entonces el muchacho, obediente, toma camino, llega donde el rey, que, hermanos, seguía haciendo romper el protocolo. Estaba el rey, como siempre, ahí ofreciendo sacrificio a sus dioses. Y entonces la palabra nos indica que este muchacho va y profetiza contra el altar, contra Jeroboam, y sucede todo lo que ustedes acaban de leer. ¿Por qué les digo que debemos tener cuidado la cantidad de veces que la palabra menciona este varón de Dios? Hermanos, porque indiscutiblemente este hombre era un hombre de Dios. ¿Están de acuerdo? El Señor le hablaba y él obedecía. Era un hombre de Dios. Fíjense bien lo que sucede cuando somos gente que pertenecemos a Dios. En este caso, hermanos, cuando yo digo varón de Dios, estamos generalizando, ¿no? Estamos hablando de hombres y mujeres que pertenecen a Dios. Hay hombres así y mujeres aquí así. Amén, ¿verdad? Somos gente de Dios, somos hijos suyos. Entonces, lo primero que quiere decirles, hermanos, es que a los hombres de Dios obedecen. Los hombres y las mujeres de Dios obedecen. El versículo 1, lo que ya dijimos. El muchacho se levantó, obedece al Señor, aún arriesgando su vida, porque iba a presentarse delante del rey, un rey malvado.
Y ustedes saben lo que los reyes malvados hacían con la gente: cortaban la cabeza. Y aún así el muchacho obedece y dice: Señor, eso es lo que tú quieres, yo voy. Y podemos ver en Juan 14:21, y el Señor nos habla a nosotros hoy y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, número uno, los hijos que pertenecen a Dios, los hombres y mujeres de Dios, obedecen la palabra del Señor. Amén. Aunque la familia se burle, hermanos, aunque los compañeros de trabajo se burlen, nosotros vamos a obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Número uno. Número dos, los hombres y mujeres de Dios son respaldados por Dios y Dios los defiende. Versículo 4 dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. ¿Para qué creían ustedes que lo querían prender, hermanos? Para cortarle la cabeza, lo que les dije hace un momento. El muchacho obedece aún consciente de que iba a su muerte. Entonces el rey, como lo predijimos nosotros, dice: deténganlo. No era para darle un regalo, para matarlo. Y dice la palabra que cuando el rey extiende la mano se le secó y ya no la pudo enderezar. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor estaba cuidando la vida de este hombre de Dios obediente. El Señor lo defendió. Dice la palabra en Salmo 34:7, lo conocemos de memoria: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y Él los defiende. Aleluya, gloria a Dios. Pero hay un requisito, ¿verdad, hermano Germán? Temer al Señor. Temeroso del Señor. No, el Señor me cuida, dice la gente. Sí, pero espérate, ¿eres tú temeroso del Señor? No lo sé. ¿Estás tú consciente de que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo porque tú eres alguien que le teme, que camina en obediencia? Es una pregunta que debemos hacernos todos los días. Entonces, número uno, dije obedecen. Número dos, son respaldados por Dios. Dios les defiende. Y número tres, hacen milagros. Los hombres y mujeres de Dios hacemos milagros. Obviamente, los milagros los hace Dios. Nosotros solo somos el instrumento. ¿Cierto? Acuérdense, aquella gente le dirá al Señor: Señor, en tu nombre hicimos milagros. Entonces los hombres y mujeres de Dios provocamos milagros. Marcos 16:17 dijo Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Los hombres y las mujeres de Dios somos candidatos, somos escogidos para hacer milagros. Lo que pasa, hermanos, que a veces no nos la creemos. ¿Cuántas veces usted ha sentido en su corazón, en un tiempo de adoración, en un tiempo de oración, levantarse, poner la mano en la persona que está delante con mucho respeto? No, pero Dios, yo soy muy pecador, hermanos, los hombres y las mujeres de Dios somos usados por el Señor para hacer milagros. A sus amigas, probablemente usted tenga un círculo de compañeros, de amigos que están atravesando situaciones matrimoniales difíciles, situaciones familiares difíciles, hijos perdidos en delitos y pecados.
Yo hablaba con Javier el lunes pasado. Me llamó Javier desde donde está, el hijo de hermana Ruth y hermano Miguel. Y miren, hermano, yo me gocé escuchar a ese cipote tan firme en la fe. ¡Qué barbaridad! 17 años tiene. Yo lo oía y le digo, ¿cómo vas? No, me dice, mire, aquí los compañeros. Pero yo les digo, no hagas eso. Y yo decía, gloria a Dios, porque las oraciones de sus padres y de la iglesia están siendo escuchadas por el Señor. Hermanos, ya los bichos ya no quieren vivir una vida agradable al Señor. No es importante para muchos ya. Ya no es atractivo. Y la palabra es clara, Henry, dice que Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Eso tenemos que saberlo. Y no solo los jóvenes, también los adultos. Una generación corrompida, pero gloria al Señor, que podemos guardarnos para Él, que podemos tener su respaldo. Hermanos, créanlo, podemos hacer milagros en el nombre de Jesús. Orar por los compañeros. Primero dar testimonio, ¿verdad? Dar testimonio de integridad, de ser correctos para el Señor y para los hombres. Entonces, hermanos, dice la palabra en el versículo 6 de Reyes que estamos leyendo. Fíjense bien. Dice, entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Hermanos, la gente sabe que existe un Dios todopoderoso. Ese rey sabía y le dice, y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y Jesús lo mantiene y lo dice para nosotros. ¿Lo recuerdan? Lo que leímos, sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. De lo primero que sanarán es de la enfermedad del pecado. Eso es lo más importante. A veces no sanamos físicamente, pero como decía el hermano Carlitos, tarde o temprano, si es la voluntad del Señor, recibiremos nuestro milagro de sanidad con el favor de Dios. ¿Qué sigue? Número 4, los hombres y mujeres de Dios tienen convicción. Los hombres y mujeres de Dios tienen convicción. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuchen, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Volvamos a Reyes y leamos los versículos 7, 8, 9 y 10. Ahí donde Edgardo sonrió, esos mismos versículos vamos a leer. Y el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un regalo. Pero el varón de Dios dijo al rey, no me interesa, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hermanos, convicción. El rey le estaba ofreciendo la mejor comida, la mejor bebida en agradecimiento. Pero el muchacho, la palabra del Señor le había dicho, no recibas nada en ese lugar. Nada. Tienes que llegar a Betel y regresarte incluso por otro camino. Y el versículo 10 dice que así lo hizo, regresó por otro camino. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes de ese muchacho? ¿Qué piensa, Donaldo?
¿Obediente? ¿Convicción? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Nos quedamos a comer el festín quizá? Sí, yo sí, definitivamente. Yo me quedo. Muchas gracias por la aclaración. También le dice, te voy a hacer un presente. Eso era pisto, dice Edgar. Comido totalmente. Mis respetos para ese joven. ¿Y el de ustedes? También, mis respetos. Se fue con las llenitas con las que llegó. Dio la palabra, fue obediente y se regresó. Hasta que cometió un error. Vamos a leer los siguientes tristes versículos de este capítulo. 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Como me decía mi maestra de matemáticas, ahí está el pero. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado. ¿Quién? El varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras, ¿quién? Tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿qué le preguntó? ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? ¿Cuántas veces ha dicho esa frase este pasaje? Ya ni sé, por lo menos unas 14. Varón de Dios. ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa. Y el varón de Dios dijo, ¿dónde he escuchado esas palabras? Eso no lo dice la Biblia, se me ocurrió a mí ahorita. Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Qué dice el 17? Subrayado, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. ¿Qué piensan hasta ahí? No sigan leyendo. Un crack, ¿verdad? Un genio, firme. ¿O no? Le despreció al rey y le despreció a este señor, que lo alcanza y lo encuentra y le dice, vamos, ven. Y el muchacho, el varón de Dios, lleno de convicción, le dice, no comeré ni beberé, porque Jehová me dijo que en este lugar no debo comer ni beber, así que lo siento mucho, no podré ir contigo. ¿Están listos para el versículo 18? Y el otro le dijo, díganlo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Entonces yo puse aquí en un comentario una pregunta para ustedes. ¿Qué tenía de malo? ¿Qué tenía de malo?
Nada. Aparentemente, nada, hermanos, excepto el tema de la mentirita. No tenía nada de malo invitarlo a comer. Pero hermanos queridos, la indicación del cielo había sido puntual. Puntual, Andrea, puntual. Hermoso nombre el tuyo. Puntual la indicación. No puedes volver a comer, ni a tomar, ni a nada. Y este hombre mentiroso, hoy sí me uno a lo que decía Edgardo, ¿a cuánta gente en este tiempo se le están diciendo mentiras desde un púlpito con base en el Señor me dijo que te dijera esto? ¿Cuántas mentiras, hermanos? Le dice, a mí también, perdón, yo también soy un profeta y un ángel me dijo que te viniera a traer para que vinieras, hermanos, al profeta, perdón, al varón de Dios. En este caso le faltó discernimiento de espíritus. Dice primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad todos los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Primera Juan 4:1. Y número 2, para los que apuntan, el siguiente punto, ya hablando lo triste de esta historia, es el hombre de Dios y la mujer de Dios pueden caer si no están preparados contra las insistencias del mundo o de los que dicen ser profetas. Le faltó discernimiento. Número 2, no podemos creer a todo. Segunda Pedro capítulo 2 verso 2 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, estamos rodeados de este tipo de doctrinas falsas en este tiempo. Nosotros no tenemos toda la verdad, eso está claro, hermanos, pero por eso yo les insisto, no solamente lean la palabra, estudienla, vayan al griego. Hermanos, ¿cuántos habían oído esta historia? Solo Henry, 2, 3. Es una historia poderosa. Y antes hay otra de la asociación entre Josafat y el rey Acab, imagínense, y Jezabel haciendo su influencia. O sea, hay historias increíbles aquí. Hermanos, nosotros somos llamados a predicar la palabra con la teología verdadera y correcta y sana. Yo agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de poder estudiar en un instituto bíblico. Agradezco a Dios. Y agradezco a Dios por una de esas materias llamadas interpretación bíblica. Porque ahí nos damos cuenta de que no podemos quedarnos con lo superficial de la versión 60. No podemos. ¿Recuerdan cuando hablamos de calle la mujer en la congregación? Hay un trasfondo. Como Pablo, porque pareciera que Pablo se pone de machista y no es así. Y hay cosas, como dice hermano Carlos, que las leemos y no nos damos cuenta que las repetimos mal. Como dice él, en el cielo dice la palabra que hay gozo cuando un pecador se arrepiente, no fiesta.
¿verdad? O las ascuas sobre los enemigos. ¿Te acuerdas, Catherine? Alguna vez oí, perdona a tus enemigos porque ascuas de fuego amontonarás. Vergüenza es eso. No, no es vergüenza. Ascuas es bendecir a los enemigos. Pero es más chivo decir, nos vamos a vengar de estos desgraciados. Vende más, ¿verdad? Que decir lo que Jesús dijo, bendice a los que te maldicen. Entonces es maravilloso poder entender esto con la ayuda del Espíritu Santo, claro está, y poder comprenderlo y traerlo hasta nuestro tiempo. Bueno, voy terminando. Dije, no podemos creer a todo. Y este viejo profeta engaña fácilmente a este muchacho. Versículo 26. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: Dios usa al mismo viejo profeta para hablarle a este muchacho. El varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado, espérense, que creo que me adelanté. Perdón, gracias. Voy al 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, ahora sí, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, 2 puntos. Así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Ahora sí, 26. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos le ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Por si quedaba alguna duda, un animal como el león, la lógica dice que lo va a matar y después se lo va a comer. Y obviamente al burrito, ¿verdad? También. Y el león, después de hacer lo que Jehová lo mandó a hacer, se queda echado o parado junto al cuerpo del varón de Dios y junto al asno, para testimonio de muchos. Hermanos, ese es Jehová, del que nos libró con todo cuidado Jesucristo en la cruz. Porque imagínense lo que nos hubiera pasado ya a algunos de nosotros con todo lo que, las desobediencias, las inestabilidades que hemos cometido a través del tiempo. A mí el león me hubiera matado, hermanos, y vivo me hubiera tragado el león.
No hubiera quedado nada, hasta la sangre hubiera chupado. Nada. A ustedes también, tal vez algunos. ¿O no? Hermanos, ¿qué podemos aprender esta tarde? Muchas cosas. A mí me fascina me entristece, pero a la vez me encanta. Cuidado. No todo lo que brilla es oro. Cuidado. Hoy estamos en los meses, en los días de las proclamas proféticas por todos lados, de las noches de decretos, de las noches de proclama, de todo ese montón de cosas. Que hermanos, sí, yo creo en la palabra profética. Porque la palabra profética más certera es la palabra del Señor. Hay cantidad de palabras proféticas para nuestra vida. ¿Quieren que les profetice algo esta tarde? ¿Quieren? Jehová es tu luz y tu salvación. ¿De quién temerás? Jehová es la fortaleza de tu vida. Él prometió no dejarte ni abandonarte. Él es tu pastor. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Creo también en el don de revelación y en el don de ciencia. También existe, pero eso lo tocaremos otro día. Pero hermanos, la palabra profética no es para adivinar, no es adivinación. La palabra profética es, según la palabra de Dios, para consolación, exhortación y edificación. En el año 2019 nadie profetizó la pandemia del COVID-19. Nadie. Todos los años, si ustedes oyen las proclamas que se transmiten en las redes sociales, la mayoría es dos cosas: todo te saldrá bien, es el año del crecimiento, del ensanchamiento, o el año de la desgracia, ¿verdad? Dice el Señor que habrá otro terremoto, mira pues, que viene fuego o son cosas demasiado triunfalistas o son cosas demasiado trágicas. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y pesamos, medimos. ¿Recuerdan lo que leímos arriba? En el tema del discernimiento. Por aquí lo leí. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Atentos, hermanos, muy atentos. La palabra certera es la palabra del Señor. Y cuidémonos, por favor, como hombres y mujeres de Dios. Este muchacho cometió un error. Si se fijan, dice que el hombre lo alcanza y él estaba sentado, se acomodó. Ahí dice la palabra. Si este muchacho hubiera caminado, si no se hubiera detenido, este viejo profeta no lo alcanza. No lo alcanza. Pero ¿qué pasa? Después de una gran victoria, nos acomodamos. Decimos, ya lo logré. Ahora pues puedo tomarme un break. En Cristo no podemos tomarnos un receso, porque corremos riesgos en Cristo. En el caminar, hermanos, no podemos pasar un día sin estar conectados con el Señor. ¿Por qué? Porque viene alguien y nos dice, mintiéndonos, el Señor me dijo esto y esto. ¿Sí entienden? El muchacho se sienta a descansar, se toma un break, está sentado bajo un árbol de mango, dice, ya hice lo que tenía que hacer, demostré el poder de Dios a todos los que vieron que la mano del rey se restauró, ahora me siento y tomo un break. Soy
de alguna manera un héroe. El rey me invitó, yo tuve convicción, no fui, la hice, soy grande en el reino de Dios. Y viene un hombre, lo toma desprevenido, le da una pequeña mentira y lo hace volver para firmar su sentencia de muerte. El Señor nos guarde. El Señor nos guarde. Hombres, no nos podemos tomar breaks. El mundo acecha. Las tentaciones acechan fuertemente. No podemos tomarnos breaks. Hermanas, no pueden tomarse breaks. La sociedad acecha, empuja, presiona para. Cuidado. No podemos. Avancemos, hermanos. Caminemos. No nos detengamos. Acuérdense, no es lo mismo caminar que avanzar. El mundo está caminando allá afuera. La gente está camina y camina. Van a los centros comerciales quizás a gastarse el poco dinero que en enero les va a hacer falta. Van, caminan, pero no avanzan. Pero el ejército de Dios, la iglesia del Señor avanza porque vamos tomados de la mano del Señor. Pero que se vea reflejado, hermanos. Avancemos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor.